Bienvenidos chicos a una nueva sesión de aprendizaje. Estamos en un nuevo periodo, venimos de vacaciones, una semana de descanso. Espero que esa semana haya sido muy fructífera y amena en familia. Vamos hoy día a empezar una sesión de aprendizaje. Vamos a aprender un tema nuevo, vamos a concretizar aprendizajes, pero no solamente aprendizajes, sino también vamos a adquirir, en este caso, una competencia muy específica del área de ciencia y tecnología, que es explicar el mundo físico basándose en conocimientos sobre la materia. Quiere decir que al terminar esta sesión, ustedes van a poder explicar de manera sencilla, clara y concisa el tema que vamos a ver y que vamos a aprender. ¿Sí? Yo les pido a cada uno de ustedes tener a la mano el cuadernillo y ubicarnos en el tema que corresponde. ¿Cuál es el tema? Vamos a empezar. Vamos a empezar. Y nuestro tema el día de hoy es el aire. Vamos a ver la importancia, cómo está formado, para qué sirve, pero no solamente el tema del aire, sino también vamos a ver todo lo referente a una capa muy especial, a una capa que nos protege, pero que lamentablemente se está perdiendo. Y que esa pérdida, lamentablemente, es por culpa de nosotros. Vamos a ver en qué consiste nuestro tema el día de hoy. Cuadernillo a la mano, lápiz, lapicero, borrador y empezamos a trabajar. Empecemos. Como ya habíamos visto, nuestro tema se centra en lo que es el aire y lógicamente el aire también nos sirve como manera de recreación. Miren, tenemos aquí esta niña y le permite hacer volar sus cometas. Entonces, tenemos que tener en claro algo. Empezamos ya. Ese aire está formado por gases. Uno de esos gases, y el más importante, es el oxígeno. Ese aire está en un lugar, está en todos los lugares, pero no tiene forma. Yo no podría decirles, el aire tiene la forma de una pelota, el aire tiene la forma de una almohada, el aire tiene la forma de un celular. No, no hay una forma definida. El aire es invisible, se oye y se nota, pero no se ve. Se oye, sí, cuando hay corrientes fuertes de aire puedo escuchar como un silbido. Se nota, sí, Miss, cuando el aire golpea mis cabellos o choca con mis mejillas o roza con mi cuerpo y siento esa corriente de aire. Y es invisible, no se ve, no se ve. Claro, entonces, recordemos porque vienen algunas preguntitas para contestar. El aire está formado por gases y uno de ellos es el oxígeno. Está en un lugar, pero no tiene forma. Es invisible, se oye y se nota, pero no se ve. Continuamos. Y en relación al aire, una información muy importante. ¿Sabías que los seres vivos necesitamos el aire para vivir? Sin él, no podríamos respirar y por lo tanto no habría vida. Aquí, en este pequeño texto, reside la importancia de lo que es el aire que todos los seres vivos necesitamos para poder respirar. Y vamos a completar algunos espacios en blanco. ¿Sí? Yo acá les he presentado un cuadro estadístico que tiene la forma de una torta en donde se presentan los gases que tiene el aire. El aire. Veamos. Cuadernillo. Primera pregunta. El aire es una mezcla de varios. En la parte de abajo de mi cuadernillo tengo 6 palabras claves que encajan en cada una de esas preguntas. Entonces, ¿cuál sería la primera palabra clave que encaja en esa pregunta para darme un sentido correcto y completo? A ver, ahí estamos. El aire es una mezcla de varios gases. Siguiente pregunta. Pregunta 2. Pregunta 2.
El más importante de todos se refiere a esos gases. ¿Quién es el más importante de todos? Así es, el oxígeno. El oxígeno. El oxígeno es el gas más importante que tiene el aire. Pregunta 3. Pregunta 3. La Tierra está cubierta por una enorme capa de aire llamada, y su nombre lo vemos aquí, miren, aquí. La Tierra está cubierta por una enorme capa de aire llamada atmósfera. Esa es la respuesta correcta. Atmósfera. Y un dato común. Veamos, un dato común y importante. Aquí. En la parte más baja de la atmósfera hay más oxígeno. Y es en esa parte donde estamos nosotros y que podemos respirar. Pero hay una parte alta en donde ese oxígeno es poco, como que disminuye. Por eso dice, en las montañas nos cuesta más trabajo respirar. Más trabajo respirar. No nos olvidemos de este dato. En la parte más baja de la atmósfera hay más oxígeno que en la parte más alta. Por eso, en las montañas nos cuesta más trabajo respirar. Vamos a continuar con las preguntas. Pregunta 4. ¿Qué dice la pregunta 4? El aire también es importante y necesario para que se realice la combustión. Missy, ¿qué es la combustión? Miren, la combustión es un proceso por el cual la flama, la llama, arde. Vamos a suponer, se nos va la luz, es de noche, ¿qué encendemos? Las velas. Por ahí me dijeron, enciendo lo que es mi linterna. Sí, pero vamos a irnos al tema práctico de que no hay linternas, entonces encendemos velas. Al yo encender un cerillo, acerco ese cerillo, ese fósforo, a la mechita de la vela y la vela empieza a tener una llama, una flama amarilla, amarilla naranja, y se mantiene así. Entonces, para que esa flama, esa llama permanezca encendida, es que me está realizando combustión. Y esa combustión es gracias al aire, porque en el aire hay oxígeno. Hay oxígeno. Pregunta 5. Pregunta 5. ¿Qué dice mi pregunta 5? Y hay un espacio, del aire es útil porque permite mover molinos, veleros, etc. ¿Cuál es la palabra clave que va en este lado? ¿Cuál es? Así es. La fuerza del aire es útil porque permite mover los molinos y los veleros. Pregunta 6. Además, el aire ayuda a la de las plantas. ¿Qué palabra clave iría aquí? ¿Quién quedó? Así es la respiración. Y completamos el texto. Además, el aire ayuda a la respiración de las plantas. Y son conceptos básicos importantes que tiene el aire. El aire. Vamos a continuar. Vamos a continuar. La capa de ozono. ¿Qué es la capa de ozono? ¿Han escuchado ese tema de la capa de ozono? ¿Tendrá relación con el sol? ¿Tendrá relación con alguna enfermedad de cáncer? ¿Con quién se relaciona? Veamos. Esa capa de ozono, chicos, es un gas compuesto por moléculas de oxígeno. Esa capa de ozono rodea al planeta Tierra en forma de capa. Absorbe los rayos ultravioletas y protege al hombre de los efectos de los rayos solares. Nuevamente, la capa de ozono es un gas compuesto por moléculas de oxígeno. Esa capa de ozono, como su nombre lo dice, rodea al planeta Tierra en forma de capa. ¿Qué hace esa capa? Absorbe los rayos ultravioletas
y protege al hombre de los efectos de los rayos solares. De los rayos solares. Veamos para que me puedan entender un poquito más en qué consiste esta capa de ozono. Ahí está. El Sol emite rayos solares, pero dentro de esos rayos solares están los rayos ultravioletas. Esos rayos ultravioletas son muy fuertes, Pueden ocasionarnos quemaduras muy graves y muy grandes a la piel. Pero para que esos rayos ultravioleta no nos hagan daño, existe esto, la capa de ozono. Esa capa que rodea a la Tierra. Esto nos protege de la radiación de los rayos ultravioleta que el Sol emite. Ahora, me dicen que esa capa de ozono está formado por átomos de oxígeno. Y ahí está. O3. Cuando ustedes vean a partir de ahora este O3, se refiere al ozono. O3 es la capa de ozono. ¿Qué es la capa de ozono? Es la capa que nos va a proteger a nosotros de la radiación de los rayos ultravioleta que el Sol emite de manera natural. ¿Claro hasta allí? ¿Sí? Miss, entonces quiere decir que el Sol emite esos rayos ultravioleta y que gracias a esa capa de ozono estamos protegidos. Así es. Gracias a esa capa de ozono, gracias a ese O3, nuestra piel está protegida. Pero algo está pasando. Veamos qué sucede, qué está sucediendo. Hay una disminución de esa capa de ozono. Como que una disminución. Se está achicando, se está perdiendo, se está yendo, como una disminución. La disminución de la capa de ozono, chicos, es un problema nacional y mundial, ya que la capa de ozono nos protege de los efectos nocivos de esa radiación solar. Pero esa disminución, como les digo, es un problema nacional y mundial y es responsabilidad de cada uno de nosotros, de ti y de mí. Y lo vamos a ver por qué. La comercialización y el exceso en el uso de muchas sustancias nocivas es lo que está provocando el daño de la capa de ozono. Miss, ¿qué cosa estamos usando nosotros para que esa capa de ozono empiece a disminuir? El plástico, los aerosoles, esas sustancias o esos productos en este caso están hechos de una sustancia muy nociva que daña mi capa de ozono, que daña nuestra capa de ozono. Por eso ahora cuando estamos saliendo a la calle a hacer compras y hay sol, sentimos que el sol nos quema con mucha más fuerza debido a esa disminución que hay en la capa de ozono. Veamos. Esa capa de ozono me presenta esta siguiente información. ¿Sabías que la capa de ozono se está reduciendo entre 2 al 3% cada año? Cada año se reduce, cada año se reduce. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo en práctica el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la capa de ozono. Muchas familias aún están usando mucho plástico. Y al usar mucho plástico, la que hace la fábrica sigue fabricando y sigue utilizando esa sustancia que daña terriblemente la capa de ozono. ¿Sí? Vemos la siguiente información. ¿Cuáles son las causas de esa disminución de la capa de ozono? Y aquí lo tenemos. Los investigadores
descubrieron que en la Antártida se ha producido una impresionante disminución de esta capa protectora desde el año de 1979. Miren, estamos en el 2021. Hoy se conoce como hueco del ozono. Aquí en esta parte de la Antártida ya no estamos hablando de una disminución, ya estamos hablando de un hueco. Ya hay un hueco allí, ya hay un hueco. Y vamos a ver cómo es que se está presentando esta figura. Por un lado, tenemos, ahí está, y miren, esta es la Antártida, lo que está de rojito, ¿correcto? Se supone que a todo el planeta Tierra me rodea la capa de ozono, ¿cierto? Que es lo que acabamos de ver. ¿Cómo está ahorita? Porque es un dato reciente que les he querido presentar. ¿Cómo es que está mi capa de ozono en este momento? Ahí está. Miren, ese es el hueco de ozono, este de aquí. Ya hay un hueco, ya hay un hueco. Y está del tamaño de la Antártida. Y está del tamaño de la Antártida. Antes era pequeñito, pero miren, en el año 2021, este año, mi capa de ozono tiene un hueco ya del tamaño de la Antártida. Del tamaño de la Antártida. Entonces, el problema se está haciendo cada vez más grande, más grande. ¿Recuerdan ustedes ese dibujo animado de la era de hielo? ¿Sí? En donde los animales tienen que irse de ese lugar porque el hielo se derrite. ¿Y por qué se derrite? Porque en la Antártida hay un hueco, el hueco de ozono, porque es aquí donde los rayos solares, los rayos ultravioletas están entrando directamente. Y ese calor que está provocando, habíamos visto ya en tema anterior cómo del sólido se pasa al líquido. Y es lo que está pasando aquí. Los rayos solares están ingresando con mayor facilidad a lo que es la Antártida y están derritiendo el hielo, la era de hielo, la era de hielo. Y esa capa de ozono, si no ponemos en práctica los cuidados del medio ambiente, ese hueco va a seguir creciendo y nos va a afectar a todos y cada uno de nosotros. Interesante, ¿no? Y preocupante al mismo tiempo. ¿Y yo qué tengo que hacer desde mi lugar? Porque nosotros no vivimos en la Antártida. Claro, no vivimos en la Antártida, pero puedo empezar practicando el cuidado del medio ambiente, reduciendo el uso de las bolsas de plástico, por ejemplo. Y empiezo a usar esas bolsas recicladas, que ya hemos empezado. Por ejemplo, ya hay tiendas que no me están ofreciendo las bolsas de plástico, porque el problema está creciendo. No usar aerosoles y no usar algunas sustancias más. Por ejemplo, vamos a ver ahorita qué más se puede evitar usar para que esta capa de ozono no se siga perjudicando o para que ese hueco de ozono no siga creciendo. Continuamos. ¿Cuáles son las causas? El clorofluorcarbono. Esa es la sustancia. El clorofluorcarbono, CFC, es un gas que destruye el ozono. El clorofluorcarbono, ¿sí? Esa es una sustancia, un gas en este caso, que destruye mi capa de ozono. El comercio de productos elaborados con esa sustancia, como por ejemplo los sprays de aerosol, los refrigerantes, esos aparatos de aire acondicionado. Ay, qué satisfacción grande. Estábamos con calor, pero me fui a un mall y hay aire acondicionado. Ese aire acondicionado que nos gusta está deteriorando mi capa de ozono. El uso de algunos disolventes, envases de plástico, todo ello provoca esa disminución, esa disminución. ¿Cuál es esa sustancia? El clorofluorcarbono, ¿correcto? El CFC. Esa es la sustancia que está destruyendo mi capa de ozono. Es la sustancia que se está utilizando para elaborar spray de aerosol, refrigerantes, el aire acondicionado, los envases de plástico. Y que el hombre esto lo está pidiendo, lo está consumiendo. Por eso las grandes fábricas siguen utilizando clorofluorcarbono
y se sigue deteriorando o sigue creciendo ese hueco de ozono. Veamos esto. Presten atención. ¿Cómo están tus hermanos? Muy preocupados por el agujero en la capa de ozono. Eso es algo muy grave, ¿eh? El agujero es cada vez mayor y deja pasar muchos rayos ultravioletas. ¿Qué podríamos hacer para evitarlo? Los humanos deben remediarlo. Son ellos los que están provocando el problema. La verdad es que los humanos me caen bien, pero son bastante descuidados. Es una pena que los humanos sean capaces de construir grandes maravillas y que al mismo tiempo no se den cuenta de que están destruyendo su propio planeta. Es muy importante que los aerosoles no perjudiquen a la capa de ozono. Los clorofluorocarburos. Cielos, qué palabra. ¿Me la repites, por favor, sí? Clorofluorocarburos. Clorofluorocarburos. Son los principales causantes del agujero en la capa de ozono que nos protege a todos de los rayos ultravioletas que emite el sol. Pueden provocar cáncer y además otros problemas que a veces llevan a la muerte. Y nosotros que estábamos tan felices en la playa tomando sol. Todo el mundo tendría que tomarlo con mucha precaución y protegerse con cremas adecuadas. Tengo entendido que uno solo de estos clorofluorocarburos puede tragarse 10.000 moléculas en poco tiempo. No te preocupes, solo come moléculas de ozono. ¡Ya son libres! ¡Cumplan su misión! La capa de ozono se deteriora por culpa de átomos libres del cloro. La destrucción de la capa de ozono trastornaría totalmente el equilibrio natural de la Tierra y acabaría con la humanidad. Cuidemos la naturaleza, no le demos la espalda a la Tierra. Es nuestro hogar. Así es, no le demos la espalda a nuestro hogar, a la tierra. Evitemos el uso de esas sustancias, de esos productos hechos con esa sustancia, con el CFC. ¿Correcto? Interesante, ¿cierto? Así es. Veamos. Continuamos. Consecuencias de la disminución de la capa de ozono. Y en el video que les presenté se ha mencionado alguno de ellos. Vamos a ver. Vamos a ver estas consecuencias. Las consecuencias son fatales, definitivamente. La primera, el aumento de las radiaciones ultravioletas van a incrementar las infecciones por herpes y parásitos. Esas infecciones tienen que ver mucho, por ejemplo, con bacterias, con parásitos. Si yo tengo mis mascotas, el calor excesivo hará, por ejemplo, que el parásito, la pulga, empiece a reproducirse de una manera exagerada. Si no ponemos remedio a esto, llegará un momento en el que no hay más que hacer y lamentablemente ese parásito seguirá creciendo sin control, sin control. También tengo la siguiente consecuencia y vemos, puede provocar el cáncer en la piel, el cáncer a la piel. Ese cáncer que si no es tratado a tiempo puede llegar a la muerte. También tenemos que genera problemas respiratorios como el asma, problemas para respirar. Otra consecuencia es que puede afectar el sistema inmunológico. Venimos de ver sistema inmunológico, ¿cierto? Allá ese es ese sistema que se prepara para poder combatir bacterias, virus, cuando el medio ambiente está infestado de ellos. Entonces, mi sistema inmunológico se prepara para combatir con ellos y protegerme. Esta disminución de la capa de ozono, ¿qué hace? Afecta a mi sistema inmunológico de tal manera que se haga más sensible a infecciones ocasionadas por virus o bacterias. Quiere decir que nos vamos a estar enfermando constantemente.
Veamos qué sigue. Me parece que empezamos a resolver algunas actividades y vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Vamos a darle una aplicación a este aprendizaje. Pregunta 1. Pregunta 1. ¿Qué es la capa de ozono? ¿Qué habíamos dicho que es? Miss, esa capa de ozono está formado por oxígeno y es una capa que rodea la Tierra para protegernos de los rayos ultravioletas. Así es, sí, tienes mucha razón, y ahí lo vemos. Es una capa de gas compuesta por moléculas de oxígeno que rodea a la Tierra en forma de capa, absorbe los rayos ultravioletas y protege al hombre de los efectos de los rayos solares. Esa es la respuesta. Pregunta 2. Pregunta 2. ¿Qué es el hueco negro o el hueco de ozono? ¿Qué será? Miss, es ese hueco que tiene la capa de ozono debido al uso de una sustancia muy nociva para ello, CFC, los clorofluorcarbono o los clorofluorcarburos, que es lo mismo, Y ahí está, es una impresionante disminución de la capa de ozono, Esa impresionante disminución, ese agujero que ya yo veo ahí, es debido al uso de esa sustancia, CFC, clorofluorcarbono. ¿Correcto? Pregunta 3. Pregunta 3. Menciona dos productos que contienen las sustancias que provocan la disminución del ozono. ¿Qué productos contienen CFC? ¿Qué productos contienen clorofluorcarbono? Miss, los sprays de aerosol. Así es. ¿Cuáles son esos sprays de aerosol, Miss? Los desodorantes, que presionas un botón y sale. Los insecticidas, a veces para matar las moscas. Esos son los sprays de aerosol. A mí es un ambientador para mi casa, para que huela rico. Spray de aerosol, hecho con CFC, clorofluorcarbono. ¿Cuál es la otra sustancia? ¿Cuál es el otro producto que contiene la sustancia que provoca la disminución del ozono? Los aparatos de aire acondicionado. Eso que cuando yo entro a un mall o a un restaurante o a una tienda y que, qué fresquecito que estoy, ese aparato de aire acondicionado contiene esa sustancia que provoca la disminución de la capa de ozono. ¿Sí? Vamos a ver un tercero. Me han pedido 2, pero creo que yo les he puesto 3. Los envases de plástico. Los envases de plástico, las botellas, las bolsas. Esos productos están hechos con CFC, clorofluorcarbono. Esa sustancia que hace posible que exista ese hueco del ozono. Ese hueco del ozono. La importancia que tenemos en cuanto a el aire, que tiene una sustancia, un gas muy especial que es el oxígeno, que me ayuda a respirar. Ese oxígeno que está presente en la atmósfera, que ayuda a la combustión. Ese oxígeno que ayuda a la respiración de las plantas. Pero también van a formarse 3 moléculas de oxígeno o tres, que será el ozono. Una capa muy especial que rodea la Tierra y que me cuida de los rayos solares. Los rayos solares. Está allí la capa. Ha sido un regalo del cielo. Pero, lamentablemente nosotros estamos haciendo posible de que esa capa de ozono tenga un agujero. Y ese agujero ha crecido tanto desde el año de, ¿qué año? 1979, y que ahora ya es del tamaño de la Antártida y que está provocando esa era de hielo. Ese hielo se está descongelando
y está ocasionando miles de cambios, muchos cambios climáticos en todo lo que es la Tierra. ¿Por qué? Porque estamos usando estos productos. Así que chicos, es hora del cambio. Es hora del cambio, de cuidar nuestro aire y de cuidar nuestra capa de ozono. Hemos llegado a la parte final. Gracias por la atención. Éxitos en la semana. Yo sé que con lo que acabamos de ver vamos a contestar muy bien el test que viene a continuación y van a tener una valoración, una calificación adecuada para cada uno de ustedes. Gracias por estar conmigo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima clase. Chao, chao.